libro realmente magistral, colocado allí especialmente por el Señor a través del Espíritu Santo, inspirando a Pablo para que nosotros como iglesia hoy a sus pies pueda entender y aplicar esa palabra a nuestras vidas. Yo quiero que si hay Es el algún pecado, algo concepto demasiado que pesado y nosotros difícil. tenemos, que sea O nuestro, tal que vez el... yo pensaba que decía eso el pasaje, yo quiero pedirles a ustedes que hoy lo borren, que lo quiten. Y pido al Espíritu Santo que haga eso en sus mentes y en sus corazones. ¿Para qué? Para que veamos de una manera diferente, con ojos nuevos, qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy como iglesia. Cada uno de nosotros forma parte activa de esta congregación. ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor permite que hayamos tenido este estudio hasta hoy? Creo todavía Romanos, hoy en el capítulo 8, y qué verdades tan fundamentales y tan impresionantes que sí, decía mi hermano en la cena, sí, no voy a la iglesia, pues me pierdo un capítulo de Romanos, pero mis hermanos, perderse la palabra del Señor que se predicó ese domingo es terrible. Que no nos perdamos nunca lo que el Señor tiene para decirnos cada día. ¿Nos va a hacer falta? Seguramente sí. Y antes de comenzar a leer el capítulo 8 y vamos a ver desde el versículo 18 en adelante, es importante reconocer que ya Pablo se ha esforzado, igual que todos los predicadores que han estado al frente de ustedes, por exponer la palabra de lo que ella aquí específicamente dice. Hay algo muy bueno, casi que este capítulo 18 se predica solo. No hay nada que agregarle. Solo se está predicando, pero son nuestros oídos y nuestros ojos los que deben estar atentos a cuál es la palabra que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. También se ha esforzado cada uno de los predicadores en contarnos y en exponernos cómo ese pecado que teníamos nos apartaba del Señor. Pero capítulo 5 vemos cómo el sacrificio único del Señor hace posible que por esa justificación podamos estar delante de Él. Y aquí en Romanos capítulo 8 hemos visto grandes cosas que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Grandes cosas. Cosas que hacen que cada uno de los que estemos aquí podamos empezar a ver diferencias. Creo que se expuso, nuevamente repito, magistralmente. O son de la carne y viven conforme a la carne, o son del Espíritu. Eso es sencillo, realmente digo otra vez, no hay que explicarlo. No hay un creyente que haya recibido al Señor y que ande en la carne, no lo hay. Y debemos entenderlo, porque si tú eres de los que crees que eres creyente, si tú eres de los que crees que sí recibiste el salvación y hay una manera fácil de entender y saber que estás viviendo en la carne, entonces vas a muerte. Eso es lo que dice este capítulo. Y tristemente en nuestras iglesias, muchos no han reconocido al Señor Jesús como su Salvador personal. Y están acostumbrados a la iglesia, y están acostumbrados a que le digamos hermanos, y están acostumbrados a orar. Pero el capítulo de hoy nos hace entender también una palabra muy clave, muy importante, y es: si no eres creyente, pues realmente este pasaje no es para ti. No lo es, porque no lo vas a entender, no vas a poder entenderlo. Se va a salir de tu cabeza y vas a decir: no, esto es otra historia, otra cosa. Entonces, ahora sí, mis hermanos, gracias. Puestos en pie, vamos a leer el capítulo 8, versículos 18 en adelante. Creo que ustedes tienen la Biblia, la nueva Biblia de las Américas, ¿está bien? Sí, esa es la que voy a leer. Dice así, y quiero que leamos 3 veces el versículo 1. Ese es el tema de esta carta, para mí. Versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Otra vez.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y una vez más, ¿sí está bien? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre ahora. ¿Estamos leyendo la misma versión? ¿Sí? Muy bien. Otra vez desde el 22. Con eso leemos todos. Muy bien. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Así esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y continuemos. Versículo 26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y este sí no lo sabemos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Oramos para que tú estés en medio de esta tu congregación también, mostrándonos claramente cada palabra, cada cosa que hemos de entender. Gracias doy a ti, mi Señor, por este tiempo. Amén. Pueden tomar asiento. Y hemos visto en este capítulo cómo la obra del Espíritu Santo es primordial, es impresionantemente efectiva en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, y creo que lo reconocimos desde el inicio de este capítulo en el versículo 1, cómo el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, cómo nos lleva a pensar un poquito menos en nosotros y más en el Señor Jesús, cómo es el Espíritu el que nos lleva a la verdad, el que nos lleva al amor, el que nos lleva a la santidad, el que nos guía. Ese es el trabajo y el ministerio del Espíritu Santo. Tristemente, y creo que es por la cultura en la que vivimos aquí en Colombia, porque 2 Corintios 13:14 habla de la comunión que cada uno de nosotros puede tener con el Espíritu Santo. Puede, no, debe. ¿Cuántos de nosotros decimos, como el eslogan que hay por ahí, buenos días Espíritu Santo? Porque eso es comunión. A menos que sea como en su casa, que usted tiene comunión con su esposa pero no le habla, ¿cierto? Tenemos comunión con el Espíritu Santo, pero no le hablamos. No, como que nos da miedo decir, Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, que me guíes el día de hoy. No lo decimos por lo general. Pero la obra del Espíritu Santo en medio nuestro es fundamental. Es lo que Él hace a través nuestro y en nosotros para llevarnos con un propósito. Y eso es lo que quiero que veamos también en esta mañana. ¿Cuál es el propósito que tiene el Espíritu Santo en medio nuestro que nos permite entender y soportar qué? Ahora sí empezamos en el versículo 18.
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pasaje que pasamos por alto. ¿Por qué sufrimos? ¿Cierto? El otro eslogan, pare de sufrir, y allá se llena. Pero sufrimos y lo entendemos. Creo que no lo entendemos. Creo que siempre vamos delante del Señor y Señor, y yo, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me atracaron? ¿Por qué se llevaron mi carro? Yo predicando y se llevan mi carro para los patios. Señor, eso es injusto. Y cada cosa que pasa en nuestra vida, y vayamos más allá, enfermos, el dictamen del médico, cáncer. ¿Qué hacemos, mis hermanos? La llamada telefónica a la 1 de la mañana, su tío murió, hubo un accidente, su hijo está involucrado. Ahí se nos olvida todos estos pasajes que deberíamos recordar. Por eso el Señor es impresionante con nosotros, porque permitió que esa palabra quedara aquí escrita. Y es, pues considero, tengan en cuenta realmente que los sufrimientos en este tiempo presente debemos vivirlos, claro, y nosotros estamos siendo dignos de llevarlos. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Tengo un amigo y hermano muy amado en la iglesia, que siempre que yo le digo algo, a él le pasó mucho más, ¿no? Yo le digo, y me machuqué un dedo, y él me dice, a mí me atrapó la mano el ascensor. Me dice, bueno, sí. No, casi me estrellan. A mí me estrellaron. Y cada cosa, yo no sé si tengo, ese amigo también de pronto está acá. No, pero es cada cosa que decimos, a él le pasó mucho más. O sea, él es el más pobrecito porque es exagerado lo que a él le pasa. Pues yo me sentí igual hoy con el apóstol Pablo. No tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Y es en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y dice así, el mismo Pablo, hablando de los sufrimientos, dice, yo más con trabajos he sufrido, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros. En cuanto a trabajo, fatiga, yo ya no quise leer más. A este Pablo sí ha sufrido. A mí no me pasa, me machuco un dedo, dijo alguien, no me pasa nada más. Pero el apóstol Pablo, el que está diciendo aquí, él tiene toda la autoridad para decirnos que aún en los padecimientos realmente debemos estar contentos. Y eso, claro, no lo entendemos. Por eso empecé, si no eres creyente, no lo vas a entender. No puedes entenderlo. Dijo Pablo, si esa esperanza no estuviera en nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración, dignos de lástima, porque todo les pasa. Y todo, qué terrible, pero en esperanza sabemos que el Señor tiene un propósito. Con cada cosa que sucede, Él tiene un propósito para con nosotros. Y el propósito lo dice acá, para que su gloria sea revelada. Es increíble, ni siquiera somos nosotros, ni siquiera podría preguntar, Señor, ¿por qué a mí el cáncer? ¿Por qué a mí la ciática? ¿Por qué me toca usar gafas? No tenemos que preguntarlo, porque la respuesta está en el versículo 18, para la gloria de Dios, para que pueda ser esa gloria manifestada en nosotros y a través de nosotros. Y eso sí cambia la perspectiva, y al final tenemos que verlo de la misma manera. Un día esa gloria del Señor será manifestada completamente, completamente, cuando estemos delante de su presencia.
muy seguramente vamos a saber, ya no hay silla de ruedas, ya no hay lentes, ya no hay ciática, ya no hay nada, mis hermanos. La gloria de Dios manifestada perfectamente en cada uno de nosotros. Y este capítulo continúa y es: ¿qué sigue pasando con nosotros? Dice el versículo 19: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Bueno, ¿quién más está esperando esa revelación, esa consumación, esa exaltación? Dice allí su palabra, la misma creación. La creación está aguardando, y vamos a ver hacia dónde nos lleva, y es ese esperar en esperanza que esto va a suceder. Y la misma creación, dice allí, está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios. Debido al pecado, dice que el Señor Dios sujetó a la creación. ¿Recuerdan allí en el Edén? La tierra fue maldecida por la culpa del pecado. Ahora la tierra no iba a dar los frutos espectaculares sin hacer nada. Iban a salir espinos y abrojos. Eso está sufriendo la creación. Pero la creación está esperando algo especial. Algo especial, y es un pasaje que seguramente los cristianos que se quedan el domingo en casa han escuchado cuando le golpean a la puerta, ¿cierto? Y llega un personaje y le dice: y el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y los animales domésticos andarán juntos, y un niño los conducirá, y la vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Isaías capítulo 11. Eso va a suceder con la creación. ¿Y saben qué dice? Es lo que la creación está aguardando para la manifestación completa de qué es lo que el mismo Señor quiere en medio nuestro. Qué grande es el Señor cuando nos permite vivir en esa esperanza. Una esperanza cierta. Va a suceder. Realmente debemos crearla. Si no la creemos, mis hermanos, nuevamente repito, dignos de conmiseración. Porque cada cosa, cada situación que está pasando aún en medio nuestro, eso es parte de lo que el Señor quiere. Por eso dice en su palabra que la misma creación gime, clama, grita. Yo busqué en varias versiones y en todas las versiones dice gime. Una versión dice se queja, pero suena diferente. Gime. La misma creación. Estamos aquí soportando las lluvias, la sequedad, los embalses sin agua, ahora racionamiento. Seguramente racionarán también la luz, y la misma naturaleza se estruja y dice: queremos, esperamos, anhelamos ese día. Eso hace la creación. Pero me gusta mucho lo que dice el Señor allí. Dice que gime a una con dolores de parto. Y son dolores diferentes, intensos, fuertes, pero no son dolores de muerte, no son dolores de pesar, son dolores de esperanza. Por eso gime. Porque en ese momento en que la madre está allí con esos dolores tan fuertes, algo viene que es vida. Eso es lo que va a llegar y es lo que anhela la creación. Vida. Ya no vamos a estar sujeta al pecado del hombre. Va a haber una libertad completa. No es un dolor de muerte. Es un dolor de vida, que trae vida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que nuestros gemidos también están allí.
Versículo 23. Y no solo ella, ¿cierto? ¿Quién es ella? La creación, no solamente ella, Kimi, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿qué esperar la que uno ya ve? Pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Quiénes? Los que hemos recibido las primicias. Por eso no nos desesperamos, porque aquí dice que con paciencia estamos esperando. Con paciencia anhelamos, aguardamos ansiosamente. Pero el que no es de Cristo está esperando que las circunstancias cambien, que todo mejore, que cambie el gobierno, que Trump no suba, no sé, esperan cualquier cosa. Pero nosotros los creyentes estamos esperando que esa adopción final, como la dice allí, ya en el capítulo 8, versículo 15 más o menos, nos está hablando que hemos sido adoptados, pero esa adopción no ha concluido. Todavía falta lo mejor y es la restauración de nuestros cuerpos. Eso es lo que esperamos. Anhelamos realmente estar delante del Señor, que esa consumación de la adopción sea completa. Tantas cosas que nos aquejan aquí que a veces no gemimos buscando realmente al Señor, sino gemimos, ahora sí el pasaje de nos quejamos delante de Él porque pobrecito yo, todo me pasa a mí. Esa es la quejabanza que tenemos muchos como creyentes. Pero nuestros gemidos deben ser de una forma tan clara que los demás lo entiendan. Ya sé por qué dice gemidos, porque a veces no entendemos qué significa, no sabemos qué dice. No lo entendemos, pero tenemos una ayuda. Con paciencia lo aguardamos, con paciencia esperamos. ¿Cómo es esa paciencia? Dice este pasaje. No es de sentarse y decir, bueno, ya es domingo, ojalá que el Señor venga, estoy bien, bien vestidito, traje mi Biblia, estamos cantando. Si el Señor viene hoy, me va a encontrar, perfecto. Pero ¿y si llega el viernes a las 2 de la mañana? ¿Dónde los va a encontrar? No, que llegue un domingo. La esperanza que dice allí que estamos aguardando es como el soldado en el furor de la batalla, en el que ya está cansado, espera a terminar esa batalla. Es como el ciclista que está llegando a la meta, va solo, va punteando, le falta 1 kilómetro y los pies le duelen. ¿Qué hace? ¿Para y espera que los demás le pasen? No, con paciencia está aguardando la llegada a la meta y tiene nuevas fuerzas y tiene nuevo ánimo para continuar. De eso habla este pasaje. Que no importa el dolor, que lo voy a dejar a un lado, que no importan mis tristezas, pero es el propósito del Señor el que yo quiero cumplir, en el que yo quiero estar. Y continuamos. Capítulo 8, versículos 26 en adelante nos habla de cómo nosotros clamamos con esos gemidos que a veces ni entendemos. Dice el 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. También increíble, ¿qué dice allí? Cuando somos débiles. Cuando viene el ataque de Satanás y estamos, como decía Cristian, en ayuno y oración, se esconde Satanás. Pero cuando somos débiles, cuando estamos en la clínica pegados a una bolsa de sangre o de suero, cuando estamos en la funeraria al frente de la muerte de un hijo, de un ser querido, cuando estamos delante del médico que dijo que lo que tiene es incurable, ahí somos débiles.
Ese es el momento en el que cada uno de nosotros debería entender, debería captar cómo oramos al Señor. Señor, quítame esta bolsa, yo quiero salir, hoy sí quiero ir a la iglesia. Si me quitas esta bolsa, voy todos los domingos, ¿cierto? Seguramente esa será nuestra oración. Señor, que no pase, Señor. ¿Qué hace el Espíritu? Dice que toma esa oración porque Él es el que escudriña mi corazón. Él sabe que esas palabras salieron de mi corazón allí muy superficialmente, salieron de mi mente. Señor, es lo que yo quisiera que pasara. Pero el Espíritu Santo dice en su palabra que es el que escudriña su palabra, sabe realmente la intención del Espíritu. Y va delante del Padre y dice, lo que Jaime está pidiendo es que le ajustes un poquito menos, que le tengas más paciencia, Señor. El Espíritu habla. En ese momento, mis hermanos, dijo Isaías, mátame, quítame la vida. Dijo el mismo Tomás también, Señor, yo miserable de mí, quítame la vida. ¿Estamos en situaciones tan terribles que podemos llegar a decir eso? Seguramente sí hay hermanos que han pasado por esos momentos y que han tomado incluso la decisión de hacerlo. Pero es en esos momentos en el que nosotros debemos pedir ayuda, pedir auxilio. ¿A quién? Al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que escudriña mi corazón. Es el que sabe exactamente qué es lo que yo tengo allí. Él conoce mi angustia, conoce mi pesar. Allí cuando el Señor estaba en el Getsemaní y decía, pasa de mí esta copa, eso era lo que estaba en su corazón. Pero Él sabía que tenía que cumplir la obra del Padre. Es eso lo que el Espíritu Santo revela a nosotros. Ay, me tranquilo. Esto pasará. El himno que ustedes acabaron de cantar. Aún Sara, siendo estéril, ¿cómo oraba ella? Señor, gracias porque me vas a dar muchos hijos. El mismo Abraham, Señor, hijos, ¿dónde? Me va a tocar el siervo, que él herede. Porque nos impacientamos para recibir las promesas que Dios tiene. Queremos esa glorificación, esa adopción de nuestro cuerpo ya. Señor, quítame esta ciática, no quiero más ciática. Señor, devuélveme la vista. Señor, quiero caminar. Señor, es ya. Señor, tú eres Dios, entonces hazlo. Esa es nuestra oración. Pero nuevamente, gracias a la ayuda del Espíritu Santo que todo lo escudriña. El Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como abogado, ¿cierto? Dice en Hebreos. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso se nos olvida, mis hermanos. Que es el Espíritu Santo el que está en nosotros, que está en nuestro corazón, que Él está a nuestro lado, que siempre permanece allí y lo ignoramos completamente. El mismo Señor dijo a los discípulos, a los que Él amaba, sus discípulos le amaban. Y cuando Él les dice, tengo que irme, los discípulos temblaron. Pero ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo que nos vas a dejar? Queremos ir contigo. Y el Señor que les dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero hay algo impresionante allí. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu de Dios, el que está con nosotros, que nos ayuda, que nos guía, que nos muestra el arrepentimiento, que nos muestra realmente el camino al Padre. Esa es la función y ministerio del Espíritu Santo. Nuevamente digo, se nos olvida. Y se nos olvida que esa promesa va a perdurar. Y perdura. Capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice esta versión, cooperan para bien.
Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Si yo dijera aquí, bueno, tarea, averigüen qué significan esos pasajes, seguramente dirían, y ese era el pasaje que queríamos escuchar. Ese era, llegó al que era y los mandé a la casa a estudiar. Mis hermanos, esa es la conclusión magistral de este pedazo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciéndonos? Porque, como les dije cuando estábamos leyendo, es el pasaje que nos sabemos de memoria, cuando queremos darnos moral. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando vamos por la calle y vemos que a alguien le pasa algo, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Y le decimos a los no creyentes, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el contexto ni lo que significa el pasaje. Porque nos aprendemos de memoria lo que nos conviene. Eso nos pasa a nosotros, me pasa a mí. Memorizo el pasaje que tiene una promesa impresionante, pero aquellos que dicen que sufriré, que tendrá persecución, no, ese pasaje no, ¿cierto? Ese no me gusta. Yo quiero memorizar cuáles, los que yo veo que me sirven. Entonces, ahora sí, y sabemos, ¿realmente lo sabemos? Conocemos del Señor, sabemos cuál es el plan que Él tiene para nosotros, sabemos cuál es su plan general en medio de la creación, porque eso es lo que dice el pasaje. Y sabemos que para los que aman, siempre lo hemos repetido también en esta congregación, seguramente, que el que ama a Dios es conocido por Él. Y si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Por eso nuevamente repito, aquellos que no conocen al Señor, aquellos, y bueno, Pablo lo va a explicar más adelante, ni siquiera debería decirlo, pero a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas cooperan, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Eso es lo que significa, todas las cosas. Cada situación, cada circunstancia por la que nosotros pasamos nos ayudan para bien. No sabemos en este momento por qué. No sabemos cuál es el plan de Dios en general. Pero hay algo que yo sí sé, porque lo dice su palabra, y esa es mi esperanza. El Señor sí sabe. Y cuando yo soy su hijo y cuando tengo el Espíritu de Dios en mi vida, Él está allí en mi corazón recordándome que Dios es soberano, que yo no tengo que darle permiso para obrar en mi vida. Dios es capaz de quitarme las aflicciones, pero Él es capaz de hacer que todas esas aflicciones me ayuden para bien. No quitarlas, no está diciendo que las quite. Hubiera podido quitar a Job, a la esposa, y no lo hizo, ¿cierto? A Pablo, 3 veces orando para que le quitara el aguijón en la carne. ¿Y qué dice? Bástate mi gracia. Eso es lo que tiene. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese momento en el que somos débiles, en ese momento en el que no sabemos cómo pedir, en ese momento en el que, nuevamente repito, estoy en el hospital o con una situación terrible, que un hijo muera, que mi esposa muera, que algo terrible suceda, es en ese momento en el que yo debo entender que todas las cosas me ayudan para bien. Y sí, Pablo se esfuerza en hablarnos acerca de esta parte tan difícil de aceptar. No entendemos el propósito de Dios, no lo sabemos. Así como, igual que el libro anterior, cuando se enfrentaron a esta muralla tan grande,
no sabían lo que Dios iba a hacer. No se esperaban que cayeran, no se lo esperaban, pero eso pasó delante de sus ojos. Señor es tan grande y misericordioso y amoroso con nosotros que permite que aún en medio de esas circunstancias mi esperanza florezca, que mi esperanza esté en Él. Y repito, sí, no en los médicos, no en las circunstancias, en Él. En Él debe estar mi esperanza. Si colocamos realmente esos problemas, esas aflicciones delante del Señor y el Espíritu Santo ayudándonos, intercediendo por nosotros, creo que podemos empezar a mirar cuál es el plan de Dios. Señor, queremos tener, gracias si me revelas tu propósito. Quiero entenderlo. Quiero entenderlo. Y dice el Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para que qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya sabemos por qué nos escogió? El Padre quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Por eso pasamos por situaciones difíciles. Por eso realmente estamos en circunstancias que no entendemos. Porque el plan de Dios para con nosotros y en nosotros va mucho más allá que en nosotros. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Por eso los dolores de parto. Dice Pablo que yo quiero y tengo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el objetivo. Algo me falta, dijo Pablo, para que nosotros podamos compartir los padecimientos de Cristo. Y lo repetimos y de pronto lo oramos. Pero cuando tenemos una astillita en la mano, en el dedo, se nos olvida que al Señor no fueron astillas, fueron espinas, fueron clavos. Eso se nos olvida, mis hermanos. Pero el Señor en su misericordia sabe que yo no aguantaría un clavo de esos. Cada circunstancia por la que pasamos, también lo dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea es comparado ¿con qué? Con la gloria eterna. Por eso Pablo hablaba de sus sufrimientos. He sido perseguido, azotado, casi me matan, me descolgaron, pero todo para la gloria de Cristo. Ese es un objetivo. Ahora yo puedo ver mis circunstancias, mis pesares y mis dolores de una manera diferente. Ahora sé, porque todas las cosas ayudan para bien. Porque es para que yo sea más semejante a Cristo cada vez. Y mis hermanos, ojalá puedan subrayar, resaltar este pasaje. ¿Vamos a estar en diversas pruebas? Sí. Volvamos a leer el versículo 1. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros será revelada, mis hermanos. Esa es la intención del pasaje. Esa es la intención. Estos problemas pueden llegar a ser más grandes. ¿Se agotará el agua en el mundo? No lo sé. ¿Nos quedaremos sin energía? No lo sé. Pero algo sí sé. Esto es temporal. La naturaleza gime, clama que eso pase. Nosotros gemimos y el Espíritu Santo gime para que nosotros entendamos cuál es el propósito que Él tiene. Este pasaje, más que tener que ver con nuestra salvación, tiene un fundamento más grande. Y es recordar el propósito de Dios para con nuestras vidas, que va más allá.
Va más allá de si yo decido, y es que yo fui escogido y es que al otro no lo escogió, y yo no sé si habrán algunos revolcándose en las tumbas, pero no es de eso lo que habla el pasaje. Aquí está hablando de el plan de Dios para nosotros y que podamos entender realmente por qué pasamos por esas tribulaciones, por qué pasamos por esos problemas. Él me eligió a mí, de eso estoy seguro. Él me eligió a mí y empezó la obra conmigo y la terminará. ¿De qué manera? A la manera que Él quiere. Eso es lo que va a hacer. Entonces, sí, lo confieso delante de ustedes, yo soy uno de los escogidos de Dios. No sé ustedes, pero yo sí. Yo soy escogido, el Señor me escogió, y yo creo que el Señor no escogió a los romanos, a los que fue escrita la carta, para decirles, bueno, ahí les dejo la carta, nos vemos. Es que ellos entendieran que el sufrimiento por el que iban a pasar tenía una motivación mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Y ellos, yo creo que ni se imaginaban que en el año 2024, en septiembre, en la iglesia a sus pies, se estuviera leyendo y exponiendo lo que se les escribió a ellos. Ni tenían ni idea. Hechos conforme a la semejanza de Cristo, conformes a su imagen. Quiero que veamos por lo menos una secuencia de 5 puntos en este pasaje. Secuencia. ¿Está bien? Primero, dice que Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Es lo que dice? A los que antes conoció. Eso lo sabemos. ¿Y saben qué? Esto hace que yo me sienta realmente importante y gratificado. El Señor me conoció antes de que yo naciera. Él me conoció, Él sabía quién era yo, Él sabía lo que iba a hacer conmigo, Él sabía que iba a disponer con mi vida desde mi nacimiento, y desde allí empieza a revelarme también su plan. Entonces su plan no fue, ¿qué hacemos con Jaime? ¿Qué hacemos con Jaime? No, ese no era su plan. Él lo sabía, y precisamente por ese conocimiento que tiene de nosotros es que envió a su Espíritu Santo en medio nuestro. Y es donde viene mi segundo punto, y es que Dios nos predestinó, y no es interpretación mía. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso me predestinó. Él me escogió, Él me llamó. Es la siguiente parte. Número 3. Él me llamó. Él me conocía, sabía quién era yo. Y lo leímos desde el capítulo 5. Que Él me amó, aún yo estando en pecado. Él dijo, Jaime, te voy a sacar de allí en medio de donde estás, y vas a hacer una obra en esta iglesia, y vas a servirme, y vas a amarme. Eso para mí es un gran privilegio que muchos menosprecian, pero yo no. Yo quiero saber, Señor, ¿cuál es tu intención conmigo? ¿Qué viste en mí? De eso me sirve el que Él me haya conocido. De eso me sirve que Él quiera prepararme. Igual dice allí, a ser como su Hijo. Él tiene un diseño especial que obrará en nosotros. Nos ha llamado. ¿Quién nos llama? El Espíritu Santo es el que nos llama. Y dice en su palabra, los que oyen su voz le siguen. Qué impresionante el Señor. A los que oyen su voz. Esos son los llamados. Los que escuchan su voz y le siguen están delante de Él. ¿Y son llamados con qué propósito? Porque es la siguiente parte. Un propósito: ser justificados. Como estábamos, como yo estaba, no podía servirle al Señor.
Estaba en pecado. Todos los capítulos primeros de Romanos nos lo enseñó. Estaba en pecado, no podía servirle, pero el Señor le gustó llamarme y justificarme. Soy justificado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso yo puedo presentarme delante del Padre. Si no, no lo hubiera hecho. Es mi fe puesta en el sacrificio del Señor Jesús, que Él ha dicho que yo puedo estar delante de su presencia. No puedo estar delante de Él si no he sido justificado. Y número 5, Él nos lleva a la perfección y dice que Él nos ha glorificado. Y realmente me voló, dijo alguien aquí, los sesos. Yo estaba pensando que debía morirme para ser glorificado, pero aquí el Señor lo dice en tiempo pasado. Yo ya fui glorificado. Por eso las primicias, por eso Él es mi Padre, por eso el Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida me dice, junto con el Espíritu Santo y dando testimonio delante del Padre, Él dice allí delante del Padre, Él es tu Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da testimonio con mi espíritu que somos hijos de Dios. Soy su hijo. Por eso yo puedo decirle hoy en día, Abba, Padre. Y no todos pueden hacerlo. Y ese es el engaño que Satanás quiere colocar en este mundo. Todos somos hijos de Dios. Falso. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios, que creen en Él, son sus hijos. Por eso podemos clamarle Abba, Padre. Por eso el Espíritu Santo da testimonio delante del Padre de que somos sus hijos. Y lo que dice allí es que así como el Señor Jesucristo, y yo lo creo, el Señor Jesucristo fue glorificado. ¿Lo creemos? Pues si así lo creemos, yo también lo he sido. Esa es mi esperanza. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor quiere que yo me parezca cada vez más a Cristo para su gloria. Ese es el fundamento desde siempre. El Señor nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha escogido como sus hijos. Nos ha dado herencia, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo pudiéramos seguir leyendo. ¿Qué más queremos? Eso somos nosotros. Por eso, una vez más repito, todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos en el plan perfecto de Dios. Él es soberano y sabe lo que pasa en mi vida. Él sabe cómo obrar en cada iglesia, en cada lugar, en cada país. Nada se sale de sus manos. Y quiero terminar nuevamente con el versículo 18. Pues considero, y espero que hoy consideremos, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son comparados, mis hermanos. Si estamos pasando por momentos difíciles, si estamos pasando por momentos en los que quisiéramos, sí, a veces abandonar la fe, si estamos pasando por momentos en los que nos sentimos realmente débiles delante del Señor, es el momento de reconocer que si estamos en sus propósitos, ahora sí entiendo ese pasaje. Si estoy en sus propósitos y si amo al Señor, todas estas cosas van a ser para bien. No lo entiendo del todo. No entiendo cómo la pérdida de un hijo puede ser para bien. No entiendo cómo vivir en un país donde las cosas van siendo cada vez más difíciles es para bien. No entiendo cómo vivir en medio de iglesias donde hermanos van y se revuelcan en el pecado. No lo entiendo. No entiendo. Pero entiendo algo. Todo es para bien. No entiendo la disciplina del Señor a veces.
Y el hermano también nos leyó ese pasaje. No lo entiendo, pero yo sé que es para bien. Es para bien de mi vida y en mi vida, para que yo sea transformado cada vez más a la imagen de Cristo, de su Hijo. Por eso Él es las primicias. Por eso Él dice aquí es mi primer hermano. Hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Más necesitamos? Ojalá que tengamos una motivación más para el próximo domingo volver a congregarnos. Que no lo pensemos. El Señor tiene algo especial para nuestras vidas y por eso ahora sí, cuando otro hermano, y ojalá si no vino hoy, pero que otro hermano esté pasando por dificultades y por necesidades tan grandes, ahora sí con toda autoridad usted pueda enseñarle lo que significa todas las cosas nos ayudan a bien y que sea de esperanza. Les pido que se pongan de pies y vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta tu iglesia. Gracias porque nos has permitido a través de cada pasaje, de cada versículo, mi Señor, poder tener una claridad que sabemos que solamente es tu Espíritu el que nos lo revela a nosotros. Señor, yo no entiendo esa gloria que va a ser manifestada allí en los cielos, pero desde ya queremos disfrutarla. Desde ya queremos ver esa diferencia para que cuando lleguen estas dificultades, cuando lleguen estas ansiedades, cuando estemos débiles, que tu palabra llegue nuevamente a nuestras mentes y que podamos aplicarla en nuestro corazón, parecernos cada vez más al Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por recordárnoslo hoy. Y yo te pido que a cada uno de mis hermanos hoy en esta tu iglesia estés recordándole y les estés animando. Y si hay algunos que están pasando por necesidad, por tribulación, por angustia, por grandes pesares, Señor, que seas tú dándoles esa esperanza, renovando sus fuerzas, animándoles de una manera personal. Dice tu palabra que eres tu Espíritu Santo el que escudriña sus corazones, y a eso apelamos, mi buen Dios. Que envíes aquí a tu Espíritu Santo en medio nuestro como iglesia, recordándonos día a día lo que hemos de saber. En tu nombre santo, mi buen Señor. Amén. Pueden tomar asiento.